Ayer fue el Día Internacional de la Juventud, declarado por Naciones Unidas para promover precisamente el papel de los jóvenes como dinamizadores del cambio social, ¿no? Y generar conciencia, y en ese sentido, y por ahí va hoy la columna de Maggie, para hablar precisamente del rol que pueden tener los jóvenes, ¿no? Para el cambio. Sí, en realidad específicamente vamos a hablar de un tema que preocupa y que ha estado el mes pasado en las agendas. Y es un tema que, si bien es muy doloroso conversar, como el suicidio adolescente, tenemos que ponerlo sobre la mesa justamente para bajar esas cifras. Y quería comentarles de un proyecto de ley interesante que se aprobó en ambas cámaras por parte de la diputada Pérez Bonavita de Cabildo Abierto. Pero les voy a primero contar unas cifras, ¿no? En nuestro país preocupa la alta tasa de suicidios y, según los últimos datos del Ministerio de Salud Pública, durante el 2019 la tasa de suicidios en Uruguay fue de 20,55 cada 100.000 habitantes, la más alta desde el año 2010. Y vaya si preocupa esto, y si bien la problemática no es nueva acá en el Uruguay, preocupa particularmente el aumento en los intentos de autoeliminación a edades cada vez más tempranas, porque las cifras realmente son tremendas y les voy a contar 4 datos para poderlo graficar. Cada 3 días un adolescente se quita la vida en nuestro país. 1 de cada 5 adolescentes entre 12 y 17 años pensó seriamente en quitarse la vida, y además el 30% de los adolescentes sentía que sus padres no los entendían nunca o casi nunca, ¿no? En eso que hemos también subrayado acá en Buen Día sobre el diálogo con los papás. En el periodo comprendido entre marzo y junio del 2022, en comparación con el mismo periodo de 2019, la línea Vida, esta línea que es de hace 24 horas, tuvo un incremento de 321% de las llamadas. Y esto acá, en este aumento de las llamadas, se puede apreciar, por supuesto, el impacto del COVID, pero también la difusión que tuvo por parte del Ministerio de Salud Pública y por parte de los medios de comunicación, que por suerte empezamos a hablar de esto, empezamos a difundir la línea, y bueno, y la gente empezó también a buscar ayuda, ¿no? A dejarse ayudar y a usar las herramientas que da el Estado. Lo primero, por favor, vos que estás trabajando en esto, cambiame el número ese. Es complicado. Yo no estoy trabajando en esto, hay que decirle a ACE, no sé, pero tiene razón. Yo qué sé. Es complicado, decís vos, el número para acordarse. El número más sencillo. Es verdad, pero bueno, bajo este análisis que les comento, ¿no? De la necesidad de informar o hablar del tema, justamente es que la diputada de Cabildo Abierto, Susana Pérez Bonavita, presentó una iniciativa legislativa que tiene como objetivo justamente trabajar en una campaña de bien público, ¿no? Hablar de esto, ponerlo sobre la mesa para la prevención específica del suicidio adolescente, no del suicidio en general, si bien obviamente es importantísimo hablar, pero una que sea específicamente para esta población, con un fuerte énfasis en lo psicoeducativo. Y esta iniciativa de Pérez Bonavita ya fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Y este proyecto justamente lo que busca es crear una campaña nacional de concientización y prevención del suicidio adolescente, y mandata al Ministerio de Salud Pública, también al Ministerio de Desarrollo Social, a la Educación y Cultura, al Instituto del Niño y la Adolescente y al Instituto de la Juventud, a promocionar de forma coordinada acciones tendientes a la concientización y prevención del suicidio. Y además lo que solicita o lo que exige de alguna manera este proyecto es coordinar acciones con el Gobierno Nacional y las intendencias para que puedan todos de alguna manera tener una misma línea para trabajar de manera intensa y sentida sobre este tema. Y otro de los fines principales también de este proyecto es coordinar los diferentes ministerios y los organismos del Estado para que los interlocutores sean los adecuados y que no haya, digamos, diferentes líneas de acción y diferentes líneas informativas en este sentido. Y también lo que busca es crear una herramienta que funcione específicamente para jóvenes a través de líneas para jóvenes, que no se hable en otro idioma. ¿Cuántas veces hemos hablado acá, Martín, que muchas veces se quiere llegar a los jóvenes a través de interlocutores que no los conocen, ¿no? Que a veces los medios de comunicación creemos que todo el mundo nos mira, todo el mundo nos entiende, todo el mundo nos escucha. En realidad los jóvenes no acceden a mirarnos en televisión, sino a través de las redes sociales. Bueno, lo que pide esta campaña de concientización es, bueno, trabajemos con interlocutores que les lleguen a la juventud. Veamos qué es lo que necesitan, por dónde necesitan que les hablemos. Y otro aporte interesante también que se dio en el contexto de la presentación de este
trabajo de Pérez Bonavita, es que la doctora Lorena Quintana, que es responsable del área programática de la adolescencia y juventud del Ministerio de Salud Pública, dijo que el Ministerio está trabajando en incluir una consulta psicológica como parte del control de salud anual de los adolescentes de entre 15 y 19 años, ¿no? En los exámenes de rutina, en los controles de rutina, va a haber una consulta psicológica específica para que los jóvenes puedan tener la posibilidad de hablar y que escuchen y que tengan, digamos, un oído amigo para poder exteriorizar si es que necesitan conversar de temas más sensibles. Así que me pareció interesante como previa a este contexto, ya que se dieron los números y que a todos nos dejaron bastante angustiados. Bueno, saber que ya hay un proyecto sobre la mesa y que se va a trabajar en concientizar sobre esto. Claro, y preguntarnos cómo articula el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, en todo este entramado que explicaba recién Maggie. Estamos con Felipe Polié, que es el presidente el director del INJU. Gracias por acompañarnos. Una cifra realmente acalambrante, ¿no? Cada 3 días se suicida un joven en el Uruguay, ¿no? ¿Cómo viene trabajando el suicidio adolescente el INJU en este contexto? ¿Cómo estás? ¿Será que no te estamos escuchando, me parece? A ver si mejoramos el... Te vamos a prestar un micrófono de más. Se da cuenta que sos el conductor del programa. Ahí un está. Cantante, que se cante un tango. Un cantante, ahí está. Sos Daniel, ahí está. Bueno, primero que nada, buen día. Muchas gracias por la invitación para conversar de este tema y también un poco de la agenda que estamos desarrollando con el INJU. Y arrancamos por un tema que naturalmente es de lo que más nos está ocupando desde que empezamos a trabajar en el INJU. Lamentablemente el suicidio en nuestro país no solo son números, también cuando uno lo analiza en casos particulares, es la primera causa de muerte en jóvenes en nuestro país en el 2020 y además es un tema que traen los jóvenes y los adolescentes a la mesa. Eso fue lo que empezó y motivó antes que tener estas cifras del 2020 que se presentaron el 17 de julio en el marco del Día de la Prevención Nacional del Suicidio. El año pasado hicimos un congreso con jóvenes adolescentes de todo el país que lo organizamos con el Ministerio de Salud Pública para hablar de salud adolescente, para hablar de los temas que ellos traían y el tema que trajeron a la mesa fue el de la salud mental y el suicidio. Porque muchos gurises lo están viviendo en carne propia, porque muchos gurises están viendo estas situaciones que escribía Maggie, que no son solo a veces el suicidio, sino también es pensar en quitarse la vida o estar atravesando una situación de depresión. Y nosotros desde el INJU lo que quisimos hacer en esa primera instancia fue empezar a construir el mensaje desde los jóvenes. Recientemente además, y un poco también en coordinación con el proyecto que se aprobó en el Parlamento por unanimidad, el proyecto de la diputada Pérez Bonavita, con la que empezamos a trabajar en febrero de este año para generar ese proyecto. Ella nos vino a ver al INJU con mucha voluntad de sumar partes, de sumar consensos y afortunadamente logró que el Parlamento lo tenga en la agenda. Y eso no es una cosa menor, porque eso empieza a alinear fuerzas, opinión pública, que hoy se esté hablando de este tema, que se esté hablando hace algunos días también y que quede de hablar del tema, es el primer paso. Ahí va, vos sos joven. Yo ¿no? tengo 30 y Sos estoy joven. en el borde. A ver, Pará, sos joven. ¿por dónde hay que hablarle? Lo primero que insinúa es redes sociales. ¿Y cómo hay que hacerlo, no? Porque a veces las autoridades le erran en el modo del mensaje, ¿no? Y queda una cosa ahí como cortada que no llega a donde tiene que llegar. Totalmente. Hay un tema de cómo, con qué y dónde, ¿no? Eso que yo creo que son como las 3 claves en las que estamos trabajando. O sea, esto que se aprueba ahora en el Parlamento nos encuentra desde hace algunas semanas ya en la previa, trabajando con el MSP, con ACE, con el CODICEN, que es un lugar natural donde hay muchos gurises, donde hay mucha referencia de los gurises. Y cuando hablamos del qué decir, yo creo que lo principal es generar los espacios para que los adolescentes construyan esos mensajes. Eso es lo primero. Hay una experiencia en nuestro país que nosotros estamos viendo como un diseño de campaña, no tanto por el mensaje, porque obviamente tiene otro cometido, que es Noviazgos Libre de Violencia. Esa es una campaña de InMujeres que se hace muchos años en todo el país, que este año además va a tener una fuerte impronta de InMujeres, en un año especial también, porque la pandemia creo que tuvo consecuencias a distintos niveles, en lo que es salud mental, vínculos, y obviamente se quiere hacer un especial hincapié. Y esa campaña lo que tiene es que la construyeron los jóvenes. Nosotros, que creo que acá lo llegaron a pasar incluso en el programa, el 17 de julio, en el marco del Día de la Prevención del Suicidio, el mensaje que la Comisión Nacional de Prevención dio este año lo hicieron jóvenes. Y creo que es la primera vez que eso pasa. En general era un equipo de comunicación que diseñaba qué es lo que se quería decir y el mensaje que se hizo,
que salió de los jóvenes, que eran jóvenes junto a otros jóvenes, acompañándose y hablando del silencio, seguramente no era algo que nosotros, si nos sentábamos en una mesa con los jefes de comunicación y los equipos, no hubiéramos construido ese mensaje. Y los adolescentes eligieron hablar del silencio y hablarle a los adultos referentes. Felipe. Y creo que eso es una buena señal de cómo tenemos que ir abordando este tema, ¿no? Vos, además de director del INJU y de ser joven, sos médico pediatra, ¿no? ¿Crees que el sistema de salud tiene incluido o ha tomado realmente conciencia de la necesidad de trabajar en salud mental? Recién yo comentaba, ¿no?, la iniciativa del Ministerio de Salud Pública de incluir en estas consultas habituales una consulta psicológica. ¿Una alcanza y entendés que hay realmente por parte del sistema una disposición a trabajar en este sentido? Sin duda es que una no alcanza, pero creo que es empezar un camino para ir avanzando. El anuncio del MSP se dio hace algunos días. Es una propuesta en la que no solo está trabajando el Ministerio, están trabajando profesionales de distintas facultades, con distintas también experiencias. Tiene que ver con un marco más general, que es el control de salud adolescente, que es importante entender el componente de la salud mental en la vida de la salud de las personas. A mí me tocó hacer mi formación profesional en el Pereira. Lo quiero mucho, es un hospital que le tengo mucho cariño. Extraño un poco a veces ahí la práctica porque el día a día de la gestión acá en el INJU me está alejando un poco de eso, pero ya, si Dios quiere, voy a poder volver. Y naturalmente es un espacio donde todo el tiempo uno se está enfrentando a situaciones y tal vez al profesional sanitario le faltan herramientas para abordar. Muchas veces la primera puerta de entrada para una situación así o es un profesional de la salud no especializado, un pediatra, un médico de familia, un médico general, un médico de emergencia que se enfrenta a una situación de un intento en un domicilio, o muchas veces es el propio sistema educativo. Gurises que vienen a la puerta por un intento acompañados por el ascripto, acompañados por un docente, a veces sin demasiadas también redes de contención familiar para eso, y es el docente el que asume ese rol. Por eso la campaña, y por eso más que una campaña es una estrategia de prevención del suicidio. Yo creo que lo que ese proyecto de ley mandata es un poco más allá de una acción de comunicación, tiene que ver con un abordaje integral y es un poco la batalla que nosotros también estamos impulsando acá desde este lugar, desde el INJU, que es generar una estrategia específica para la prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes en nuestro país. Si uno analiza los números, Uruguay tiene como dos grandes problemas, uno a nivel de la población adulto mayor, donde se dan las tasas más altas, y tampoco hay que dejar de ver esa situación, que a veces tampoco es muy visible. Los adultos mayores a veces quedan en un segundo plano y nos cuesta hablar en la agenda, y después lo tenemos en los adolescentes y jóvenes, que bueno, siempre decimos que son el futuro, creo que son más que el futuro. Muchos de ellos hoy están siendo protagonistas, pero tenemos que pensar en adelante y obviamente apostar fuerte como país allí, ¿no? En cambios a nivel del sistema sanitario, como estos que se ponen sobre la mesa desde el Ministerio, en cambios a nivel de concientización, sensibilización, prevención, en esto de la propuesta y de la construcción del mensaje con los jóvenes, y también cambios en los dispositivos de atención rápida, ¿no? Claro. ACE también está transitando algunas propuestas para mejorar la línea vida, para que esté más adaptada al público adolescente. Porque una de las cosas que también se visualizaban, si bien hubo un aumento importante en las consultas a la línea, lo cual refleja que es una línea útil e importante para el sistema, también se ve que los que menos consultan son los adolescentes y los jóvenes. Y estas instancias son bien importantes también para que los adultos abramos los ojos, ¿no? Sobre todo los que son padres de adolescentes, y puedan tener también una mejor conexión desde tu experiencia con estos adolescentes y jóvenes que ya han tomado cierta conciencia, que conversan y que el INJU tiene acceso. ¿Cuáles son las problemáticas más graves o qué es lo que les expresan para que los adultos también estén atentos y tengan estas señales más visibles? Mirá, yo creo que hay una cosa que trajiste vos que me parece que es clave, yo veo en los jóvenes mucho avance, o sea, en los adolescentes y en los jóvenes, primero, eso que nos cuesta mucho, que es desestigmatizar la salud mental, los jóvenes lo han naturalizado, o sea, los gurises no tienen miedo de decir que están yendo a un psicólogo, que están recibiendo asistencia, que están pidiendo ayuda. Lo que nos traen sobre la mesa, y que creo que el material que los invito después a mirarlo, se llama Futuro Naranja, es un corto, dura 1 minuto 10, está en la web del INJU, INJU-UI, en las redes, o si no en el canal de YouTube. Ahí lo que los gurises hablan es del silencio, de que le piden a los adultos que estén
atentos a ese silencio que muchas veces se da entre ellos, ¿no? Y que ellos dicen el silencio no es sinónimo de paz. Y creo que esa frase, por lo menos a mí, me marcó fuerte. Y bueno, y también en ese video que lo hicieron ellos, se ve muchas veces que ese primer abrazo, ese primer encuentro es de otro par. Y creo que eso también es otro mensaje interesante para ver. Estar atentos a los vínculos de los hijos. No solo el hijo, no solo el niño, sino quién es su entorno, sus amigos. Y creo que eso es importante a nivel familiar. Felipe, muchas gracias por haber venido. Y estaba pensando en el silencio y después en el intercambio entre ellos también, porque ahora, bueno, el propio Ministerio ha apadrinado esta aplicación preventiva del suicidio y allí se plantea un chat entre ellos, que se cuenten uno a otro lo que me está pasando y que desde el joven amparar a otro joven, ¿no? Eso me parece que también suma a la resolución de repente de un problema, de un conflicto, de una frustración, ¿no? Totalmente. A ver, esa es un poco la impronta también y el aporte que trae el INJU a la mesa, ¿no? El encuentro de los jóvenes y la voz de los jóvenes. No podemos hablar de este tema sin poner a los jóvenes sobre la mesa. Y bueno, en eso estamos y ojalá podamos seguir generando espacios para ello. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, a vos por haber Gracias. venido. Felipe Polié, director del INJU. Ahí estaba un poco el contexto del Día Internacional de los Jóvenes, que acá hay mucho trabajo todavía por delante. Y no es la primera vez que traemos este tema porque nos parece súper relevante. Sabemos que nos mira la familia, donde hay muchos jóvenes que muchas veces se sienten que no son escuchados o tenidos en cuenta.